Buenas, soy Alejandro, os doy la bienvenida al siguiente vídeo tutorial de UDK realizado por Phoenix Disco. Como podemos ver, esta es la torre medieval que vamos a realizar durante este curso. Vamos a insertar meshes, terrenos, cielo, sonidos ambientales y a texturizar nuestros niveles. Presionamos escape, salimos del modo de tasteo y podemos visualizar el mapa completo del nivel, de cómo va a ser o pretendemos que sea cuando finalicéis estos videotutoriales. Vamos a generar un archivo nuevo. Vamos a comenzar por agregar la base de nuestra torre. Para ello usaremos el cilindro. Recordemos botón derecho para asignarle las propiedades a nuestro pincel y vamos a ponerle un alto de 100, un radio exterior de 512 y un número de caras de 24. En este caso, Inner Radius y Hollow no los vamos a tener en cuenta. Vamos a construir. Quería especificaros el Align to Side. Lo que hará es alinear nuestra figura a nuestro grid de fondo, nuestra reja de edición. Como podemos ver, en cada ventana de visualización tenemos nuestra figura centrada a la rejilla, pero centrada desde el centro del pincel. Eso nos provocará a veces, como podemos observar, que no esté perfectamente alineada las alturas a nuestra rejilla. Entonces, ¿qué problemas nos puede provocar esto? Muy simple. Cuando queramos agregar más actores, en este caso queremos poner la torre encima de nuestra base, no podremos alinear a la perfección. Esta, como se nos escapa, se nos tendría que solapar, poniendo en el interior uno del otro. Es funcional, pero no aconsejable. Estéticamente parece que no, pero puede provocarnos problemas de rendimiento o fallos de visibilidad en texturas y algunas otras cosas. ¿Cómo podemos alinear nuestros pinceles a nuestro grid? Hay dos formas. Una sería modificar los altos, anchos, respectivamente con el uniforme, ir deformando nuestra figura hasta que encajara a nuestro grid. Tiene sus inconvenientes, ya que si por ejemplo tenemos un mapa prediseñado ya marcándonos unas alturas, unos anchos, nosotros no debemos modificar esas alturas y esos anchos. ¿Qué deberíamos modificar entonces? Nuestro grid. ¿Cómo podemos modificar nuestro grid? Tenemos dos formas. Desde a través del menú View, Drag Grid. Aquí podemos ver los puntos que va a tener nuestro grid. Un punto sería para poder mover nuestra figura píxel a píxel con una exactitud súper precisa. 1024 sería para mover las piezas muy rápido o trabajar con tamaños muy grandes. Vamos a ver 1024 para que veáis cómo elimina prácticamente casi toda la rejilla, y si moviéramos nuestro pincel da ahora unos saltos tremendos. Muy útil para mover las cosas rápidamente de un lado a otro en nuestro nivel, pero poco para alinear, depende cómo, cierto tipo de cosas. Otro modo de modificar nuestra rejilla es a través del Change Drag Grid. En la barra inferior que vemos que tenemos el mismo menú de valores. Para trabajar los saltos que estamos usando ahora mismo, los 100 que hemos puesto a nuestra base, pondremos una rejilla de 4 y veremos cómo deja aún está descentrada, pero ya tenemos el tamaño de píxeles encuadrado a 100. ¿Cómo centrar el pincel a esta rejilla? Seleccionamos un nodo con el botón derecho y automáticamente nos va a centrar nuestro pincel a la rejilla. Como podemos ver, esta vez tenemos alineado el superior, los laterales y la inferior. Vamos a agregar nuestro actor y especificaros de que tenemos no solamente la posibilidad de modificar el grid, sino también las rotaciones y los aumentos de escala, como podemos ver en el View. Drag es nuestra rejilla, Rotation Grid es el porcentaje en el que queremos que vaya rotando. Si pusiéramos 90, nos hará giros de 90 grados directamente.
muy útil para rotar, por ejemplo, paredes si las queremos que sea perfectamente en ángulos de 90 grados. Y el Scale Grid para aumentar o reducir el tamaño con más exactitud. Si quisiéramos aumentar una pieza muy pequeñita a un tamaño muy grande, poniendo 50%, acabaríamos antes, o veríamos incluso cómo quedaría al ampliarlo tanto, sin tener que estar con el típico 5% o un 2% que tenemos que estar continuamente empujándola y subiéndola. Otra de las cosas que tenemos es el autosave, el cual nos va a ir almacenando, nos dice que podemos ir teniendo un autoguardado de mapas y de contenido de paquetes. Los paquetes son los que se nos guardan en nuestra librería. Y el intervalo de cada cuánto queremos que se vaya guardando. Esto es útil sí y no. Es útil porque si se nos va olvidando el grabar nuestros progresos, él lo hará por nosotros. A la vez es inútil porque nos va a ir consumiendo esos guardados mientras nosotros estamos trabajando, y en el momento en que genera un autoguardado paraliza todo lo que estemos haciendo. A veces nos coge en momentos de que estamos moviendo una pieza y es bastante molesto. Para desactivar este autosave hacemos un clic aquí y lo dejaremos perfectamente deshabilitado. Yo lo suelo desactivar principalmente porque, como vamos a ver en la carpeta de UDK, C2.UDK, UDK 2011 en mi caso, 2003, UDK Game, autosaves, veremos que cada vez que genera un autoguardado nos genera un archivo. Claro, depende con lo que estemos trabajando. Estamos hablando de tamaños muy pequeños, no vamos a apreciar consumo de memoria física de nuestro PC, pero si estamos empezando a trabajar con mapas mucho mayores, el problema puede sernos muy grave, ya que podemos pasar de 200 megas a gigas en un momento, y en un par de días tener a la carpeta de UDK ocupándonos una mayoría de espacio exagerada. Esos archivos se pueden ir borrando, por supuestamente. Entonces, todos los que tengáis el autosave siempre activo, recomiendo ir pasando por la carpeta de autosaves e ir eliminando para no consumir la memoria de vuestro disco duro. De momento vamos a parar aquí y en el próximo capítulo continuaremos con la edición de nuestra torre. Gracias y hasta el próximo vídeo.